Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo ¿Qué haces, estamos? Fernando? ¿Cómo ¿Bien? andás? Pero muy bien, acá, ansioso, esperando conectarme con el Club de Derecho que tantas veces asistí a muchísimas de las charlas de ustedes y bueno, ahora poder charlar con vos, Agustín. Un placer. Me alegro, me alegro. Primero que nada, obviamente, agradecerte en nombre mío y del Club de Derecho la participación. Nos ha ayudado bastante en lo que es la formación del club y el desarrollo de esta nueva actividad que estamos contentos de emprenderla. Así que, bueno, Fernando, si querés esperamos unos minutitos que se vaya sumando un poquito más de Bien, personas que veo que se ¿se van escucha a ir bien? sumando porque quedan, yo creo que sí, a ver la gente Sí. A que ver nos si hay alguno conteste ahí si que se se anime escucha. a contestarnos, a ver si se escucha. Yo creo que eso sí se van a animar. A ver, yo Mati creo que sí. Yunis. Recién Matías había puesto que se escuchaba bárbaro. Se escucha Bueno, bien, dice Lucas. Bueno, Ariana, sí, Daco, ahí Luria Bertengo. Ahí estamos. se van a ir Diana, sumando de a poco. Hay muchos jóvenes Agustín abogados ahí que van a Borgatelo. escuchar. Sí, sí, estoy viendo. Me encanta eso, lo que han logrado ustedes con los jóvenes abogados, porque yo fui muy activo con los jóvenes abogados. Estuve en la comisión de jóvenes abogados del Colegio de Abogados de Rosario y hace muchos años creé una comisión de jóvenes abogados en la Federación Interamericana de Abogados. Algo que Mirá armó, vos. sí, hicimos un ruido bárbaro era la Federación Interamericana de Abogados nuclea abogados de todo el continente, tiene la sede en Washington, y en una de Mirá. las conferencias en Costa Rica llevamos la propuesta de armar la comisión de Young Lawyer Section, jóvenes abogados, y bueno, así que imagínate que siempre me gustó mucho trabajar con los, y ahora más que nunca que mi hijo también es un joven abogado, y bueno, me acuerdo que Gran discutíamos si integrante era del un Club de joven Derecho abogado, también. ¿cómo? Gran Sí, integrante sí, del Club de también. Derecho también. Sí, 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 muy activo. Y hablábamos de la discusión entre jóvenes abogados y abogados jóvenes. La diferencia, una tenía que ver con la edad y otra con los años de recibido. Porque también hay abogados jóvenes, que son abogados que están recibidos, pero que a lo mejor no tienen 25 años. Entonces, igualmente tenía que ver con todas las dificultades que tienen los abogados cuando recién arrancan. Y creo que cada vez son peores. No sé cómo lo vemos, Agustín, ¿no? Sí, sí, la verdad que pienso igual. Esto surgió con esa idea que estás contando vos, con estar en la primera línea, en una actividad constante y ayudar a los jóvenes abogados, que somos nosotros. Y espero que esta herramienta, obviamente, a lo largo de los años vaya ayudando y vaya colaborando. Fernando, si te parece, vamos a ir arrancando, así Ok. ya se sumó bastante gente. Obviamente, seguramente todos te conocen, pero nobleza obliga, te tengo que presentar. Bueno, Fernando Sí, por Sánchez, uno de supuesto. los abogados más reconocidos de la ciudad, con un gran estudio con mucho Muchas prestigio gracias. acerca del asesoramiento a las pymes, a los pequeños y medianos emprendedores, bueno, se dedica a las marcas y a las patentes. Eh, pero bueno, te voy a dejar hablar un poco a vos también, Bueno, docente, bueno. seguro me voy olvidando algunas cosas, No, no, está pero bien. La verdad que alguien decía que cuando uno genera tantas expectativas casi me condenás al fracaso, ¿no? Porque con toda esa presentación espero ahora poder estar a la altura de la charla. Pero sí, la mía es una especialidad muy rara en Rosario. Somos muy pocos los estudios dedicados a marcas y patentes, en general a la propiedad intelectual. Si bien hay muchos colegas que llevan casos de marcas y patentes, pero especializarse exclusivamente hay muy pocos. Y a mí lo mío fue toda una cuestión de decisión, de definición. Yo empecé trabajando en tribunales provinciales, en el fuero penal, me gustaba mucho el derecho penal, no me gustaba tanto el ejercicio, en esa época no teníamos esta magia del juicio oral, que me parece excelente, me parece importantísima, sino que teníamos el procedimiento claro, escrito, con las el viejo comisarías, sistema, el viejo claro, sistema. Yo trabajaba en un juzgado de instrucción y la verdad que no me sentía muy cómodo y terminé renunciando, algo que hoy también es raro que alguien renuncie a la seguridad que te da, ¿no? el puesto en la administración pública o en el área de la justicia, ¿no? Y empecé a trabajar con mis casos, con los asuntos,
una absoluta caradurez de querer conseguir clientes hasta que empecé a trabajar con un estudio en Derecho Empresario. Y recién ahí, después de trabajar algunos años en Derecho Empresario, en todas las áreas del derecho, trabajando con empresas, a raíz de un cliente importante que tuvimos, una marca de ropa, This Week, que tenía un gran problema de falsificación de marcas desde el Paraguay, inundaban los truchos, los jeans truchos, la ropa trucha, desde Paraguay llegaba y se distribuía por todo el país, y a partir de eso, bueno, tuvimos muchísimos procedimientos por piratería de marcas, son las medidas que hay que hacer en los juegos federales, y a partir de ahí me fui metiendo en el tema de las marcas y patentes, y a partir de unos viajes y algunas capacitaciones en el exterior, me fui enganchando mucho con lo que significa trabajar en marcas y patentes, porque no sé en general qué puede llevar un abogado a elegir una especialidad. En mi caso, me interesa mucho saber con quién voy a trabajar, quiénes van a ser mis clientes, quiénes van a ser los destinatarios de mi esfuerzo, de mi motivación, de las ganas de hacer las cosas. Y cuando vos te dedicás a marcas y patentes, tus clientes son investigadores científicos, expertos en tecnología, artistas, diseñadores, emprendedores, diseñadores del mundo de la moda. Es decir, llegás a una cantidad enorme de gente que el solo hecho de asesorarla te va motivando diariamente en el ejercicio de la protección de lo que a ellos les interesa, que son sus creaciones intelectuales o sus creaciones artísticas o directamente sus innovaciones. Claro, Fernando. Así que bueno. Y bueno, ya que está, porque recién lo mencionaste un poco también, esta modalidad nueva que nosotros estamos acá usando y utilizando, el vivo de Instagram, se da por una situación, Sí. bueno, bastante particular que está viviendo no solo Argentina, sino el mundo también. ¿Cómo ves desde la profesión, desde seguramente estás teniendo mucho trabajo en todas estas semanas, todo esta nueva forma de legislar que ha surgido a raíz de esta pandemia o del coronavirus? ¿Cómo ves el Sí, tema del dictado de los decretos de necesidad de urgencia, la labor del Congreso a raíz de todo esto? sí, es realmente bastante especial esta situación, porque te levantás pensando a lo mejor en un caso. Hoy, por ejemplo, me llamó una emprendedora muy, muy entusiasmada con que proteger un novedoso barbijo, un novedoso tapaboca, con todo un diseño Mirá. especial, espectacular, bueno, para protegerlo a través de lo que tenemos la protección de los decretos, de los diseños y modelos industriales, obviamente a través de la marca, pero al mismo tiempo uno sabe que en realidad ese emprendedor está preocupado porque cómo hace para salir a venderlo. Es decir, estamos en una situación de grave, los constitucionalistas hablan de gran concentración del poder, y sabemos que cuando el poder se concentra, estamos a un pequeño paso del abuso y del autoritarismo. Entonces, como abogados, si bien a uno le interesa mucho la protección de la propiedad intelectual, de las patentes y las marcas, es como que uno en este momento hace un paréntesis de esa especialidad que tanto ama y empieza a analizar si lo que nos está pasando como país no es mucho más grave. Porque nuestros clientes, en general emprendedores, en general pymes, hoy se encuentran con que no pueden abrir su negocio. Es decir, Claro, directamente ven frustrada su actividad. Si bien estamos todos de acuerdo que estamos esta vez ante una emergencia en serio, no como otras emergencias que hemos tenido casi siempre económicas en Argentina, sino que realmente esto es algo impuesto por la realidad, no es un problema nacional de nuestro país, es un problema global, es un problema gravísimo, es un problema que nos llena de incertidumbre porque, bueno, hablas con científicos y te dicen que están trabajando, pero todavía no encuentran la salida, que sería la vacuna, por supuesto, y por lo tanto esto nos genera cierto temor y a veces hasta pánico, y en un Estado de Derecho como el actual, que yo quiero pensar que todavía estamos dentro del marco de la Constitución, no tenemos por qué salir de la Constitución Nacional, sí hay que reconocer que se nos están cercenando derechos. Algunos dicen que están suspendidos, otros dicen que están restringidos, pero en general tenemos este problema de que hay dos derechos fundamentales que están muy, muy, muy cercenados, que son el de la libre circulación y el del ejercicio del comercio. claro. Entonces, creo que nosotros tenemos que empezar a ver y tener en cuenta, además, que este Poder Ejecutivo, que en una situación de crisis como la actual, vos querés que haya un capitán y queremos estar todos apoyando a ese capitán a tomar las mejores decisiones, sobre todo cuando el capitán se asesora con científicos, con médicos y trata
de decir, bueno, vamos a buscar esta salida, pero en un sistema como el nuestro, de división de poderes, deberíamos empezar a pensar qué pasa que los otros poderes, además del Ejecutivo, no están funcionando. ¿Por qué el Poder Ejecutivo se empezó a entusiasmar tanto con la legislación, con legislar? Desde el primer decreto, el primer DNU, el 297 del 2020, desde ese momento tenemos una serie de DNUs que si bien sabemos que en ese momento el Congreso estaba paralizado, hoy no hay razón, no hay motivo válido para que el Congreso no sesione. No sé cómo lo ves vos, Agustín, pero realmente es llamativo. Sí, sí, yo creo que si bien coincido bastante con vos, estamos en una situación de emergencia, que obviamente nadie puede hacer la vista gorda del tema, y necesitamos el capitán que nombraste. Yo creo que hay ciertas actividades que tendrían que seguir trabajando en pos del beneficio de la sociedad, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, por supuesto. hoy, hoy obviamente a nosotros nos toca, o a la gran mayoría nos toca estar en una situación medio de un gris, de estar parados, por ejemplo, nuestra actividad hoy casi Sí. está prácticamente sin funcionar en muchas circunstancias, salvo que sea un caso de urgencia. Con respecto a esas actividades permitidas y a esas actividades todavía prohibidas, qué opinión Sí. tenés? ¿Cómo Fíjate que se clasifica eso? hay ¿Quién algo, toma esa decisión claro, de cuáles son necesarias y cuáles no? exactamente. Vos fíjate que el primer criterio era muy, muy fácil. Cuando fue el 297, el primer DNU que suspende, digamos, la posibilidad, dice, bueno, quédate en tu casa, exime determinadas actividades que tenían que ver con actividades esenciales. Esas actividades esenciales eran evidentes. La alimentación, lo que tenía que ver con lo farmacéutico, con la salud. En ese caso, vos podías aceptar y podías entender que, bueno, alguien tuviera una actividad. Pongámosles el caso de las granjitas, los supermercados, las farmacias. Pero después, en el decreto del sábado pasado, esta disposición del jefe de gabinete, porque ya ni siquiera es un DNU, sino una delegación del DNU al jefe de gabinete, se incluyen 11 actividades más, entre las cuales están actividades que no son obviamente esenciales, como una óptica, o la venta Perdóname que te online. interrumpa, Sí, Fernando. No quiero dejar de contestar sí, lo que sí, por ahí van preguntando. Quiero agradecerle a los que hacen preguntas. Después, sí, me obviamente, encanta, buenísimo. vamos a ir contestándola de a poco. Pero, por ejemplo, algo que decían ahí, y lo preguntaba Fede Netri, es algo con mucha verdad. ¿Por qué el periodismo deportivo hoy es una actividad que está exceptuada del aislamiento, por ejemplo, y la Sí, nuestra no? claro. Claro, claro. Y por eso te decía que el primer DNU te daba una interpretación a partir de lo que era esencial. Y todavía vemos que en otros países la palabra esencial es muy importante, sobre todo en Estados Unidos. Pero a partir de la nueva disposición, ya el carácter esencial ya no es lo más importante. Lo que importa hoy, lamentablemente, hay que decirlo así, es lo que decide el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene una atribución enorme en este momento de decidir cuándo una actividad puede ser permitida y cuándo está prohibida. Acordémonos que el principio general es la libertad y la excepción es la restricción. Ahora es al revés. Es decir, el principio general es que está todo cerrado y las excepciones son las cuestiones que permanentemente nos vamos enterando, como nos vamos a enterar mañana, de qué otras actividades van a salir. Sí podríamos decir que hay un criterio que tiene que ver con que estas actividades tienen que ser llevadas adelante bajo algún tipo de criterio en cuanto a la protección para, por ejemplo, los trabajadores, que es lo que nosotros vemos a partir de los famosos protocolos. Estos protocolos que sabemos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe tenemos protocolos para cualquiera de las actividades que están hoy excepcionales, o sea, permitidas, vos tenés que cumplir con, por ejemplo, el cuidado de una determinada cantidad de trabajadores, con proveerles los materiales suficientes para su protección, tomarle la temperatura. Hay un protocolo para el caso de que alguien tuviera síntomas, qué es lo que tenemos que hacer con esa persona. Es decir, me parece, volviendo a la pregunta que decía Federico, que tenemos que empezar a ver en qué criterios podemos equilibrar este concepto de la seguridad o de la salud pública con la necesidad, más que nunca, y la libertad de la Constitución, los derechos que te permite la Constitución Nacional en cuanto a ejercer libremente tu comercio y de circular libremente. Tenemos restringida la circulación. Tenemos intendentes, y esto es otro gran problema que tenemos hoy en día, que a partir de una serie de delegación de facultades del Poder Ejecutivo, tenemos intendentes que han establecido toques de queda
en algunas municipalidades, lo cual es absolutamente inconstitucional. O tenemos intendentes que han puesto barreras físicas al ingreso de personas o de mercadería a una municipalidad. Tenemos el caso de, y ahora me voy de la circulación a otro derecho importantísimo, que tiene que ver con el derecho de propiedad. Tenemos un intendente en Castelli que estableció una contribución voluntaria, obligatoria, perdón, para los productores agropecuarios, solamente para productores agropecuarios, que tiene que ver con un monto que se estableció entre medio ternero y 2 terneros. Fíjate, de alguna forma esta necesidad de legislar en algo que sabemos que está totalmente prohibido para un consejo municipal y que debería ser materia de trabajo en el Congreso de la Nación, como es crear un impuesto. Y podríamos seguir enumerando, directamente hablar de las otras facultades, la prohibición, creo que una de las más graves, de volver a tu propio país. Es decir, hoy estamos viendo algunos recursos de amparos que tienen que ver con gente que está varada. Hay 25.000 personas que todavía no pueden regresar a su país. De eso te iba a preguntar, ¿qué pensabas? ¿Cómo afecta esto Bueno, en todas las ramas del derecho? por supuesto No para nosotros, sino para la protección de los derechos de los ciudadanos. Claro, por eso me hiciste recordar el título de este tema, de esta conversación, que era el derecho de la cuarentena. Yo le estoy diciendo le llamo derecho de cuarentena, más metafóricamente en realidad, Claro. pero en realidad lo que estoy viendo es que esto está atravesando a todas las áreas del derecho. Y esto es importante para los jóvenes abogados, porque a vos te puede interesar el derecho laboral, o el derecho de familia, o el derecho civil, o el derecho comercial. Pero te encontrás que hay un nuevo derecho que vas a tener que ponerte a estudiar. Vas a tener que ponerte a estudiar cómo son, cómo solicitar que hoy en la provincia de Santa Fe te autoricen a llevar adelante tu actividad comercial. Cómo vas a llevar adelante, por ejemplo, ¿no? Un comercio minorista que tiene que despachar mercaderías en forma online. Bueno, podés tener solamente, si tenés 40 metros cuadrados, hasta 2 empleados, tenés que tomarle la fiebre cuando llegan, tenés que tener cuidado con el envío de la mercadería, lo podés hacer vos, podés subcontratar en un tercero el envío, pero vas a tener que tomar una serie de precauciones, hasta por ejemplo, que el bolígrafo con el que firman la recepción de la mercadería lo tiene que poner la persona que lo recibe y no vos, te das cuenta, es decir, estamos en un nivel de puntillosidad, en un nivel de velocidad donde se dio vuelta todo, donde vos hoy no conseguís una habilitación municipal, por ejemplo, para llevar adelante un negocio porque la municipalidad no funciona, o vas a tener que, en otras habilitaciones, ver cómo te la ingenias con el tema de la mora en cuanto a un pronto despacho, por ejemplo, porque hoy están suspendidos los plazos administrativos. O sea, hoy la mayoría de los procedimientos administrativos están suspendidos, con lo cual no podés reclamar algo ante las autoridades y te vas a encontrar que vas a tener que a lo mejor ir con un amparo por mora a un juego federal. Entonces, date cuenta, y por ejemplo, decíamos el derecho laboral, hoy estamos viendo convenios por empresa donde hay una gran flexibilidad que nunca nadie se le imaginaba que un convenio permitiera que vos pagaras 30% menos del sueldo, del salario. Entonces, es el momento de empezar a analizar todo esto. Acá estoy viendo a alguien que estaba escribiendo, Julio de Hoop, ¿no? Dice, el Poder Judicial no condena al Estado porque es parte... Bueno, sí, algo pasa, el Poder Judicial no está... Antes había puesto también algo relacionado a nadie le gana un juicio al Estado. Claro, bueno, el juez es parte, sí. No es así, hay muchísima jurisprudencia, por suerte, tenemos una gran jurisprudencia de casos, bueno, fíjate el caso de Rodríguez Larreta, otro caso, ¿no? Es decir, de pronto el jefe de gobierno establece que las personas de mayor de 70 años que tienen esa edad tienen que pedir una autorización para poder circular, para ir a hacer una compra a la esquina, a una granja o a una farmacia. Bueno, alguien va a los tribunales contenciosos administrativos de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdón, y se declara la inconstitucionalidad de esta norma basada en que viola el principio de igualdad ante la ley. Es decir, ¿por qué se le iba a imponer a alguien una restricción por una cuestión de edad? Era claramente discriminatoria. Bueno, ahí el Estado perdió. Y fíjate que ni siquiera se apeló el fallo. Directamente el jefe de gobierno decidió no apelar el fallo. Como ese vamos teniendo, ya tenemos varios amparos. Y con todo esto que vamos charlando, ¿qué te parece que va a ser el nuevo mundo, si querés llamarlo así? ¿Va a haber un cambio de paradigma en la forma de hacer negocios? ¿Va a haber un cambio en la relación abogado-cliente a raíz de todo esto? ¿Qué es lo que se viene? Yo creo que en general es muy aventurado decir algo, ¿no?, al respecto. Simplemente lo que uno está leyendo mucho es en que evidentemente algo nos puso a tono. Por ejemplo, que vos y yo estemos hablando ahora por Instagram es ya interesantísimo. Es decir,
sin de duda. pronto las nuevas tecnologías que ya la teníamos, pero que no las usábamos a pleno, como Zoom, como Instagram, como la posibilidad de las reuniones virtuales, como esto de que el Consejo Municipal de Rosario sesiona en forma virtual, la Cámara de Diputados de la provincia está reglamentándose, porque vos tenés facultades como poder legislativo, que es lo que decimos a nivel nacional, de legislar tu funcionamiento. Por lo tanto, no necesitas pedirle a la Corte Suprema una declaración de certeza para que te diga si podés funcionar de tal o cual forma. Vos Claro. podés funcionar a través del reglamento que establezca. Bueno, este uso de las nuevas tecnologías, que ya muchos las venían utilizando, bueno, a partir de ahora se transforma en la norma. En el aspecto, por ejemplo, de nuestra profesión, los abogados, donde antes hablábamos de los pasillos, yo siempre, hace años que vengo diciendo que no hay que hablar más de los pasillos de tribunales, la profesión de los abogados está por otro lado hoy en día, e incluso para ir a tribunales hoy vas a tener que aprender a cargar un expediente, un escrito en una plataforma online, como ya pasa en la justicia federal, donde todo, absolutamente todo, se hace en forma online. Incluso los empleados del Poder Judicial ni siquiera necesitan ir a los juzgados federales porque pueden trabajar en forma remota. Entonces estamos empezando a aprender qué es Zoom, qué es TeamViewer, es decir, un montón de herramientas que las teníamos ahí, y yo creo que ese es el primer cambio que ya existe y que ya trajo esta pandemia. Los demás, bueno, iremos viendo sobre la marcha. Acordémonos siempre de la pirámide de Maslow. Yo se lo digo eso para todos los emprendedores que nos están escuchando y para todos los que trabajan con clientes. Hoy las necesidades más importantes que tenemos tienen que ver con la fisiológica, con alimentación, con cuidado de nuestra salud. Creo que muy poca gente hoy está pensando en qué ropa se va a comprar, o en la billutería, o en el calzado. Pero sabemos que esto tiene que ver con necesidades que siempre hablamos en la punta de la pirámide de Maslow, que tienen que ver con la autorrealización, con sentirse realizado, etc. Claro, Y eso va a claro. seguir, eso va a seguir. Entonces, yo les digo a mis clientes, ¿no? A mis emprendedores, le digo a mis emprendedores porque trabajo mucho con ellos, que venden billutería, que venden indumentaria y que ahora están haciendo barbijos. Bueno, buenísimo, como una solución momentánea me parece bien, pero ese cliente va a estar ahí y va a estar esperando que vos otra vez te preguntes qué es lo que realmente necesitan. Y los abogados tenemos que estar pendientes también de eso. Es decir, si trabajamos con pymes y emprendedores, sabemos que tienen un colchón muy bajo, ¿no? En general las pymes y emprendedores en Argentina hoy están viviendo una situación, Terrible. disculpame que te abra un paréntesis de este tema, pero Sí, sí, sí. se habla permanentemente de que en Estados Unidos se destina un porcentaje enorme del PBI para apoyar a los small business o los pymes y emprendedores, como le decimos acá. Fíjate que en Argentina es el país donde menor apoyo tenemos a nivel de PBI de América Latina casi, en estos momentos de ayuda, y esta ayuda no está llegando. Si vos hablas con los pymes y emprendedores, te dicen que este aporte a los sueldos de este último decreto del Ministerio de Producción de la Nación no sirve porque te pide como requisito, por ejemplo, que los sueldos del mes de abril hayan sido inferiores perdón, los sueldos, la facturación del mes de abril sea inferior a la facturación del año pasado del mismo mes. Con un 51% de interés va a ser muy difícil que te pases. Por eso solamente un cuarto de las pymes están recibiendo hoy apoyo para pagar sueldos. Después tenemos, sí, el crédito este del 24%, ahora para autónomos a tasa cero, pero que sabemos que los bancos a veces tienen otros criterios y eso también todavía está faltando y todavía no llegó. Es decir, entonces todavía me encuentro con pymes y emprendedores que no facturaron nada durante, o muy poco, o casi nada, durante el mes de abril, y ahora vamos a ver con qué nos encontramos para pagar los sueldos de mayo, para pagar alquileres. Creo que la situación es bastante grave para las pymes y emprendedores. Creo que me parece que son los más perjudicados en estos momentos, a partir Claro. de que se declaró la cuarentena. Sí, sí, te iba a preguntar también por ese tema de qué pensabas sobre la ayuda que estaban recibiendo y cuáles eran las consultas que a vos te están haciendo hoy en día, porque seguramente tenés muchos clientes que a lo mejor están al borde de la quiebra, o a lo mejor no pueden pagar los sueldos, Totalmente, totalmente. o la ayuda no le alcanza. Mirá, hay algo que tenés que tener en cuenta como profesional que tiene que ver con que más tenemos una situación de dignidad también. O sea, hay un problema de dignidad. Hoy el emprendedor, que es una persona en general orgullosa, que le gusta salir adelante con sus proyectos, que es aventurado, no te está llamando para que prepares un concurso preventivo o para que llames
acreedores para pedirle una extensión de los plazos. Te están pidiendo, bueno, algún tipo de apoyo en el sentido de, bueno, a ver, hoy puedo, por ejemplo, a partir recién del sábado, los comercios minoristas o los vendedores, los emprendedores que tienen páginas en Facebook, en Instagram, que venden, forman online, lo pueden hacer. Recién ahora se están adecuando los protocolos para poder trabajar con 3 o 4 empleados según la cantidad de metros cuadrados que tienen. Es decir, todavía no estoy viendo a alguien que me está diciendo, bueno, ya desaparecí. Están tratando de ver cómo sobrevivir, están en esa etapa. Acá Algunos, Lucas, lamentablemente, sí. perdón que te interrumpa, Sí. Fernando, acá Lucas nos agrega algo también bastante interesante, con muchas empresas en concurso por diversas cuestiones o diversas crisis que ha tenido nuestro país, tampoco van a clasificar para estos créditos. No, claro, peor todavía. Es decir, Claro. estás en un estado ya bastante complicado. Yo creo que este es el airecito que faltaba para que directamente desaparezcas. Vamos a Claro. encontrar un montón de quiebras. Lo estamos viendo. Yo sigo mucho como el comportamiento de la bolsa. Siempre es un indicador. Aparte que tenemos un cliente que es una empresa de biotecnología agropecuaria, se llama Bioceres, que es de Mira. Rosario. Sí, sí. Y que se constituyó encima en el 2001, en otra crisis Mira. importantísima, y hoy está cotizando en Wall Street. Y eso, cuando vos ves que la bolsa todavía, a pesar del derrumbe enorme que hubo a fines de febrero y principio de marzo, empieza lentamente no digo a dar un rebote, pero a empezar a dar algún tipo de pasos positivos, vos te das cuenta que todavía no se puede hablar de una enorme cantidad de presentaciones. Pero sí lo ves, por ejemplo, con los cheques rechazados, la cantidad enorme de cheques rechazados, y están viendo cómo vamos a ver ahora, esta semana que se viene ahora es importantísima porque es el momento que tenés que pagar sueldos. Claro. Ha habido informes de consultoras muy importantes donde te decían que la mayoría estaba lista para pagar un mes, podía bancarse 30 días. 2 meses, casi nadie se podía bancar 2 meses. Entonces, la situación va a ser angustiante a partir de ahora, y ahí es donde vamos a empezar a encontrarnos, donde la solución será un concurso o la solución será plantear en los tribunales que se habilite a ese negocio que está cerrado y se le permita funcionar por medio, por ejemplo, de un recurso de amparo. Y si sigue todavía sin funcionar el Poder Judicial, tendremos que pedir encima la habilitación de feria. Sí, Y esto sí, es sí. importante que nosotros tengamos claro que esta vez no es la feria de enero o la de invierno, donde el juez te puede decir, bueno, venite en febrero, esto no es urgente. Claro, porque vos a lo mejor estás planteando el 20 de enero algo que podés esperar 10 días más. Acá sí es urgente. Hoy el criterio para la habilitación de feria no debe ser el mismo de siempre, de la época de la creación de los tribunales, donde, bueno, hacía mucho calor y la gente se tenía que trasladar para ir a trabajar. No. Hoy, la verdad que me parece a mí, me parece preocupante que tengamos Claro. una feria a nivel nacional y una feria también a nivel provincial. Me parece, como decíamos recién, conculcatorio del acceso a la justicia, que está además garantizado en tratados internacionales, que la profesión de los abogados. Hay gente que me pregunta, pero si ustedes no pueden trabajar, me dice, ¿cómo vas a presentar un amparo si vos no podés ir ni a la oficina? Es decir, es muy loco, ¿no? Pero que un abogado no pueda trabajar después de un mes de una situación de emergencia, realmente es muy, muy, muy paradójico. Creo que ahí es donde nosotros los abogados tenemos que poner el papel o la cara de malo que nadie quiere poner. Vos fíjate que ni siquiera la oposición está siendo muy estricta o muy exigente con el gobierno. Como que estamos en la época del buenismo, ¿no? Todos quieren ser buenos, todos quieren parecer como que esto es una especie de gesta patriótica que me parece importante como país, reconocernos que estamos peleando contra esta pandemia, que tenemos un índice bajísimo, que no tenemos picos, porque vos viste que permanentemente, si hablas con Estamos un esperando el pico. siempre el pico viene después, no sé, el pico iba a venir después de Semana Santa, después va a venir en mayo, ahora dicen que va a venir en junio, y algunos dicen que no va a haber pico directamente. Entonces, una declaración de emergencia, acordate que se llama aislamiento social Es el preventivo y obligatorio, y pero la palabra obligatorio. preventivo hoy no me está quedando clara. Acá es aislamiento social, vamos viendo y obligatorio, porque esto es lo que yo espero mañana. Mañana, creo que otra vez, me refiero al discurso del presidente, Sí. se va a volver a prorrogar, esta ya sería la tercera prórroga.
y siempre es vamos viendo. Y no puede funcionar un país con el vamos viendo. Entonces me parece que acá la función del abogado lamentablemente no es salir a simplemente aplaudir a las 21 horas, que me parece buenísimo, y lo tenemos que hacer a los profesionales de salud. Tenemos que empezar a hacer sentir incómodo al Poder Ejecutivo en cuanto a que sienta que de alguna forma esto no es una monarquía, que tienen que haber dos poderes que están, estamos necesitando la teoría de Montesquieu, ¿no? De que el Poder Judicial y el Poder Legislativo controle. ¿Cómo controle? Sí, porque una cosa es un DNU y otra cosa es tener 20 DNUs y una comisión bicameral del Congreso que está paralizada, que es la que debería, de alguna forma, darle el ok a esos DNU para validarlos. No lo tenemos. Y un Poder Judicial que no está funcionando, que hay que rogar a través de una habilitación de feria que te permitan defender el derecho de una persona a regresar al país. Hoy leía el caso que está planteado en los Juegos Federales de Rosario, de una chica que está embarazada en Tailandia y que está pidiendo a la ANAC y al Ministerio de Transporte que se le habilite regresar inmediatamente al país. Tenemos que dar ese tipo de solución. Y creo que acá el abogado tiene un papel importantísimo e indelegable que cumplir. Claro, eso también es algo que interesa muchísimo. ¿Cuál es nuestra participación en todo esto? ¿Cuál sería nuestra actividad? Seguramente un montón de las personas que se sumaron son jóvenes abogados que hoy en día somos los que tenemos que salir a luchar, obviamente, por aquellos derechos vulnerados de la gente. No sé cómo vos ves Totalmente. este tema, o sea, ¿cuál sería para vos ese consejo para los jóvenes abogados sobre esta situación? Sí, me parece que es un papel esencial. El abogado es un arquitecto social. Es decir, nosotros tenemos una función que es fundamentalmente trabajar para que se restablezca el equilibrio, para que una sociedad garantice el ejercicio de cualquiera de los derechos que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que darle la esperanza a ese empresario, a ese emprendedor o a esa persona, no hace falta que sea un empresario, de que sus derechos todavía siguen vigentes, de que esta restricción tiene que ver con una medida destinada a paliar el contagio, como ya hemos escuchado muchas veces, y esta es la función de los comunicadores sociales, la función de los científicos y la función de las personas que están en salud. Basta de generar pánico. Yo no quiero hacer la cuenta, ni quiero ser antipático con los profesionales que han ido desplazando el tótem de que se viene lo peor, que se viene lo peor, que nos quedamos sin camas, que se viene la saturación del sistema sanitario. Por supuesto, no queremos llegar a esa situación. Habrá que preguntarse por qué estamos en una situación lamentablemente tan negativa en cuanto a los presupuestos que durante años debimos tener para salud, como también debimos tener para educación. Pero hoy por hoy, el profesional tiene que estar muy atento a que la concentración de poder es un riesgo de autoritarismo. Y entonces nosotros tenemos que, primero, en tribunales, segundo, a través de nuestros representantes, concejales, diputados provinciales, senadores provinciales, diputados nacionales y senadores nacionales, todos tenemos contacto con alguien. Bueno, empezar hoy hablé con 3 asesores, por lo menos. Yo fui asesor en una época de la Cámara de Diputados de la Nación, justamente para el proyecto de ley, fue la ley de apoyo al capital emprendedor, la ley que creó la SAS. Y bueno, los legisladores escuchan, tratan. Ayer hubo un evento importantísimo en la UBA de 6 expertos en Derecho Constitucional y hubo diputados de la Nación que estuvieron escuchando vía Zoom esa conversación. Es decir, tenemos los abogados nuestros contactos, nuestras relaciones con políticos, con legisladores y por supuesto en los tribunales. Así que hay mucho para hacer en todas las áreas del derecho, y además acá no necesitas ser un experto en derecho penal y un experto en derecho laboral. Tenés que estudiarte bien decretos de necesidad de urgencia, tenés que estudiarte muy bien las disposiciones de todos los poderes ejecutivos, del de provincial, del Ministerio de Trabajo, de la Municipalidad de Rosario, y salir a ayudar a los emprendedores. No esperes que el emprendedor te llame, porque hay una cuestión de dignidad. Te van a llamar cuando tengan una causa penal o cuando tengan un cheque que ya no pueden levantar. Pero no esperemos a esa situación. Llevemos el contacto a los clientes y vayamos trasladándole las soluciones que están al alcance hoy de los profesionales. Sí, no. Coincido 100%. Yo creo me interesa tu opinión como abogado joven, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Me interesa tu opinión como abogado joven. ¿Cómo te sentís vos? ¿Con ganas de litigar, de salir adelante, de llevar adelante algún cambio? Porque la verdad que
esta pandemia en general te genera esta situación de que te tira un poco abajo el ánimo, ¿no? Uno lo ve en Sí, general, sí, obviamente habla con los que los amigos, ánimos, están por el los ánimos piso. no son los mejores, Bueno, por hay ahí que las empezar, energías no son las mejores, pero yo creo que nosotros en la mano tenemos la posibilidad de ese gran cambio, ya que siempre es lo que se nos dice, ustedes son el futuro, ustedes son, bueno, totalmente, yo creo totalmente. que este es el momento bueno, empezar a realmente a interceder, a intervenir y actuar. Yo creo que no podemos seguir así sin trabajar, por lo menos nosotros, en el cual tenemos que defender los derechos de la gente. Absolutamente. Por eso, la verdad que me encanta lo del Club de Derecho, me encanta, hoy es importante crear redes. El Club de Derecho es una red que me encanta cómo se ha ido perfilando y en general las redes sirven también para el contagio, pero para el contagio también de entusiasmo, de optimismo y de, entre todos, salir fortalecidos a partir del conocimiento. Es decir, yo creo que es el momento de que el Club de Derecho se compartan fallos, se compartan conocimientos, se compartan resoluciones. Hay una profusión legislativa enorme, fundamentalmente me refiero a decretos, Sí, disposiciones sí, del sí. jefe de gabinete, no me refiero a leyes porque no tenemos Congreso, pero sí hay una cantidad enorme de disposiciones y que yo te pediría que vos mismo analices la poca calidad que tienen, que me disculpen los funcionarios, la poca calidad que estoy encontrando en protocolos donde ha habido copia de hasta decretos españoles, con el número del decreto español como fundamento. Es Claro. decir, fíjate que hasta en eso es importante que un abogado, por lo menos los que están trabajando en el Estado, empiecen a levantar un poquito la jerarquía y el nivel. Entonces, los abogados jóvenes, creo que en el derecho administrativo, o en el derecho procesal constitucional, o en el derecho penal, hay 4.000 personas que tienen causas penales. Claro. 4.000 Sí, sí. personas que tienen causas penales por incumplir esta cuarentena, con un delito, el 205, donde vos apenas lo analizás, ves que hay un bien jurídico tutelado, que es la salud pública, y que, por lo tanto, es un delito de peligro. Y hay delitos de peligro concreto, penal 2, o delito de peligro abstracto. Si esa persona que incumplió la cuarentena se le hace un test y no tiene el virus, no está infectado, yo no sé de qué forma puede haber puesto en peligro el bien jurídico que es la salud pública. Entonces, hay que trabajar también en ese aspecto. Ni hablar en los abusos, los casos donde sabemos que se ha actuado afuera de la ley. ¿Te acordás los primeros videos que veíamos donde Sí, la gente que hacía flexiones y se los sometía a ese tipo de actividad? Bueno, ahí sí, hay sí, un sí. abuso importantísimo. Y en estos momentos donde, por ejemplo, un constitucionalista como Roberto Gargarella dice una especie de estado de sitio virtual, cuidado con el cumplimiento de las garantías, el ejercicio de la posibilidad. Acá no estamos en un estado de sitio real donde el presidente puede disponer el traslado de una persona a cualquier punto del país. Es decir, acá tiene que actuar un juez, tiene que actuar un fiscal y tiene que actuar un juez. Entonces, creo que ahí también hay muchísimo para hacer. Sí, sí, lo hemos replicado en otros países también como la fuerza de seguridad eh, viola cualquier tipo de garantía constitucional contra las personas, etcétera. Hemos visto bastante situaciones complicadas a lo largo de estas semanas. Acá, Che, sí, acá ponen los sí, los protocolos, me no les gustó esa. entiendo. No, dice que los Sí, los protocolos deben protocolos ser, los deben hacer los los deben médicos, hacer los médicos ingenieros y y no no los abogados. abogados. Bueno, está bien. Yo creo que el protocolo lo tiene que redactar a lo mejor un abogado, pero lo tiene que hacer en base Sí, al conocimiento de un médico, de ingeniero o de una persona con obviamente. conocimientos técnicos. Me refiero a que deben ser abogados, por lo menos para, si van a copiar y pegar, con cuidado qué es lo que están haciendo. Es decir, creo que no es Acá la idea. Virginia Sí, comenta, si el Estado debe abogar por los derechos del niño, ¿no sería el mismo Estado quien se los está cortando? sí. Bueno, hay un tema en familia, en derecho de familia, que tiene que ver con el régimen de visitas también, que me parece terrible. Si vos te pones a ver los primeros análisis, fueron una de las primeras cuestiones que se planteó en esta cuarentena, el régimen de visitas. Y la verdad que es absolutamente restringido. Es decir, casi no Sí, está justificado el régimen de visitas, sino la posibilidad de que los niños estén con sus padres o con sus madres en determinado tiempo de la cuarentena. Es decir, estoy de acuerdo. Vamos a ver ahora
respondiendo a la Virginia, ¿qué va a pasar? Porque se estaba hablando de darle una posibilidad de que salgan, y yo, pero bueno, hoy en principio a los niños, lamentablemente, nos encontramos, ¿no? Y vos te encontrarás con amigos, tienen que estar en la casa todo el día haciendo tarea, porque bueno, se habla de que no van a reanudar las clases a lo mejor hasta después de las vacaciones de invierno. Sí, yo creo que es uno de los tantos temas que hay que analizar. Che, No he visto, Fernando, y como sí, para allá, ahí la gente. ¿Qué- Acá Nicolás Orlando pregunta, ¿qué opina de la concursalidad de los numerosos fideicomisos que van a fracasar en la consecución de sus objetos? sí, eso me hace pensar en la famosa cláusula de Dios. Es decir, estamos ante un caso de fuerza mayor. Es decir, acá evidentemente esto va a generar un montón de cascada de interpretaciones de contratos, donde tendremos que, bueno, ver cómo se van disolviendo caso a caso. Claro. Porque como excusa, la pandemia nos sirve para todo, para no pagar un cheque. Pero en algunos casos, bueno, vamos a tener que ver qué tipo de responsabilidad tienen cada uno de los integrantes o las partes de ese contrato. Así que, bueno, creo que es un tema interesantísimo. No puedo por Che, ahora hablar hacia el futuro, ¿no? eh, bueno, obviamente, más que agradecido por esta gran charla, veo que se sigue sumando gente. Sí, me encanta, Yo que me encanta. todos, Hemos todos mantenido, halagaban lo claro y lo preciso que era a la hora de explicarlo. Y con respecto, que esto siempre nosotros lo hacemos como modalidad en el Club de Derecho, ¿alguna anécdota que vos tengas que te haya marcado? Eh, Puede ser tuya, puede ser de algún cliente con el que compartiste, alguna anécdota que te haya quedado siempre en la memoria. mirá, hay anécdotas terribles. Algunas no son para el horario de protección al menor, porque he tenido que hacer procedimientos, muchísimos procedimientos. Por ejemplo, fui abogado de Microsoft en toda la provincia de Santa Fe, los procedimientos de piratería de software. Como te Mirá, decía antes, fui abogado de This Week y hacer procedimientos por falsificación de marcas, meterme en galerías y encontrarme que en un local, por ejemplo, abajo había mercadería falsificada y cuando te decían vamos al depósito te encontrabas que había una cama doble con un espejo en el techo y que te decían, bueno, a ver doctor, ¿cómo arreglamos el tema? Es decir, acá te encontrás con situaciones cuando ejerces la profesión y estás todos los días con los casos o estás haciendo un procedimiento de software y te encontrás con que alguien de pronto te simula un ataque al corazón, o te pretenden escapar con las computadoras para que no contaste los software. O sea, la profesión te da un montón, pero un montón de anécdotas. Pero yo realmente las anécdotas más lindas que tengo son aquellos casos donde a mí me pareció que un abogado puede resolver un problema grave. Y te cuento un caso. Una dale. investigadora del CONICET, eh, muy famosa hoy en día, se llama Raquel Chan, trabajando con un equipo de investigación con muy pocos recursos, tanto en el CONICET como en la Universidad Nacional del Litoral, secuencia un gen y aísla un gen del girasol que le confería resistencia a la sequía, pero que no se expresaba en la planta de girasol. En ese momento yo estaba trabajando y estoy trabajando con esta empresa de biotecnología agropecuaria, Bioceres, y bueno, nos interesaba investigar. Esto era una simple investigación. ¿Qué pasaría si ese gen de girasol, el HHV4, lo pudiéramos introducir en una planta agronómicamente importante, como la soja, el trigo, el maíz, etcétera? Bueno, en ese momento, cuando estábamos ya hablando del contrato y la inversión y la transferencia de tecnología y la patente, que obviamente iba a estar a nombre del CONICET, pero que sí iba a ser una licencia de patente a Bioceres a nivel global, etcétera, aparece que había una publicación de la investigación. Y en materia de patentes de invención, cuando hay una divulgación, se pone en peligro el requisito de novedad. Por lo tanto, a lo mejor no podíamos llegar a patentar eso y por lo tanto no podía haber inversión Intentarlo. y directamente se venía abajo. Bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de correr, presentar la patente y eso significó hoy, fundamentalmente, porque hoy el HB4 es lo más importante de Bioceres, que como te decía, Bioceres hoy tenga 700 empleados, cotiza en Wall Street, haya comprado ahora Rizobacter, ahora Tecnocit y esté
funcionando en 30 países. Entonces, como abogado, vos te da esa satisfacción de haber logrado esa protección en el momento justo. Y por supuesto, la otra anécdota es esto de trabajar en 30 países y la semana pasada hablando de Uganda, a ver cómo hacíamos para registrar una marca, o en Ecuador, donde más golpeó la pandemia, hablando con un colega, a ver cómo hacíamos urgente para proteger una marca en ese país. Entonces, marcas y patentes y la protección de la propiedad intelectual, la cantidad de tratados internacionales hace que vos tengas que funcionar en varios idiomas, con varios usos horarios y siempre en primera fila frente a la innovación. Es decir, vos te enterás del primer negocio que se va a abrir, de la primera franquicia que vamos a conocer en Argentina, o de una innovación, ni hablar de las innovaciones tecnológicas, cuando encontrás a ese emprendedor que te está diciendo, bueno, que él ve un negocio a futuro enorme, pero todavía ni siquiera arrancó. Y tenés que arrancar con todo el asesoramiento. Nosotros hoy, y la otra anécdota te iba a decir, me había ido, se me ocurrió juntar a los clientes, algo que se los recomiendo mucho a ustedes. Traten de conectar a los clientes. Se me ocurrió, nosotros registramos marcas, y al registrar marcas, vos escuchás la historia de distintos emprendedores. Pero me empezó a aparecer una especie de patrón común entre determinadas mujeres que estaban llevando adelante emprendimientos, sobre todo a partir de alguna crisis, o alguna enfermedad, o un divorcio duro, o una pelea con un socio, y se me ocurrió empezar a juntarlas entre ellas, armar un grupo entre mis clientas. Empezamos con una reunión hace 4 años, hoy son 150 emprendedoras, el grupo se llama Mujeres de Marca, hasta tenemos una página en Instagram. El año pasado hicimos un congreso en Federación Gremial donde hubo 150 mujeres, que duró todo un día, todo un sábado. Bueno, este año lo pensábamos hacer, no sé, lo haremos en algún momento. Hace una semana tuvimos una reunión virtual. Eso te da una gran satisfacción y además te permite mantener en contacto con las verdaderas necesidades de tus clientes. Así que te lo dejo como la anécdota más importante. Seguro. Bueno, muy, muy ricas las anécdotas. La verdad que muy interesante todo, Fernando. Che, no te quiero robar más de tu tiempo. No, hay que ponerse a cocinar. Acá me acaba de decir Oscar Romera que no te deje mandar saludos, así que te mando un cordial saludo. Oscar. O sea que hoy lo inventé, pero digo, no se va a juntar. Bueno, me alegro mucho que Oscar, no sé si Alberto Romano se habrá juntado también, pero la verdad que ya lo veo acá, Fede Netri, te pido que le mandes saludos a todos ahí en el estudio. Y bueno, Oscar es un fenómeno, estuvo trabajando mucho para su candidatura. Y bueno, la verdad que un gusto, Agustín, en serio, estos días de preparación charlamos bastante, un día charlamos casi 28 minutos, 30 minutos. Es verdad, es verdad. Hicimos una previa casi más larga que esta charla, pero la verdad que, por supuesto, yo a disposición siempre del Club de Derecho y por supuesto de todos los que... ojalá que podamos mantener esta rutina de los contactos y que se levante la cuarentena lo antes posible. Ojalá que haya una vacuna, ojalá que haya, aunque sea una especie de, no sé, derrumbe del virus, como dice alguien en Israel, que esto puede llegar a demorar 80 días y derrumbarse, no sabemos. Ojalá que sea de alguna forma. Ojalá que sea rápido y bueno, y que aprovechemos a utilizar las herramientas que nos ha dado esta pandemia, como la tecnología, para que la empecemos a utilizar en el derecho. Así es. Así que muchísimas gracias nuevamente, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Estoy leyendo ahí. Están todos agradeciendo. Bueno, muy interesante. Sí, todos agradeciendo, así que muy contento y bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Fernando. Muchísimas gracias. Hasta luego.